Integrate. Sé parte de nosotros y compartí la mejor información del comercio y el mundo. Integrados. Con Miguel Ponce. Hasta las 17 en Trade. Aquí en Jerusalén son las 22 horas 6 minutos y en Buenos Aires son las 16 horas 6 minutos y durante una hora, como todos los jueves, los vamos a acompañar en esto que denominamos Integrados. Yo creo que primero hay que reconocer este tema del esfuerzo editorial, el esfuerzo empresario que significa poder transmitir desde Jerusalén. Y diríamos ser el único medio de la radiofonía argentina presente en el evento científico más importante de la historia, de acuerdo a lo que lo denominan los que están aquí. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que decir esto? Porque The World Science Conference, es decir, la conferencia científica mundial, reúne por primera vez en la historia a 15 premios Nobel junto a investigadores de las universidades más importantes del mundo. Es decir, estamos en la frontera del conocimiento, analizando los impactos, analizando las perspectivas, analizando las posibilidades y viviendo una experiencia francamente inédita, como lo decía al comienzo, en el sentido de que, lógicamente, juntar a estos, yo diría, monstruos del conocimiento, ¿no es cierto?, que tanto le han dado a la humanidad, muchos en ciencias duras particularmente, con la delegación, diríamos, de científicos jóvenes más avanzadas del mundo, lo que hoy sería la materia gris por excelencia a nivel mundial. Yo tengo el honor, tengo que decir la alegría, tengo que decir este honor me parece inmerecido de estar viviendo un momento crucial de mucha satisfacción en mi vida. Me estoy presidiendo la delegación que representa a nuestro país. ¿Cómo se integró esta delegación? Esta delegación se ha integrado por los organizadores, ¿no es cierto?, que han hecho una búsqueda y un ranking para la selección de los mejores investigadores jóvenes del mundo. En nuestro caso, 3 pertenecen a la Universidad de Buenos Aires, ranqueada por ellos en ciencias exactas, ciencias biológicas y matemáticas aplicadas, como la top en el país. Por lo tanto, tenemos exactas y de ciencias económicas de la Universidad de Buenos Aires, y los segundos ranqueados, dos de ingeniería, uno de ingeniería industrial, otro de vamos a dar los nombres, obviamente, ¿no es cierto? Karen Gogolin, que representa, ¿no es cierto?, a la Universidad Austral en Ciencias Médicas. Se encuentra también Federico Lamaña de la Universidad de Buenos Aires en Física, Karen Bates de Matemáticas, ¿no es cierto?, Ciencias Económicas, Verónica Müller de Ciencias Exactas de la UBA, ¿no es cierto?, con el tema químico, Álvaro Gaitia de la Universidad Austral, Ingeniería en Informática, y también se encuentra acompañándonos a ellos Felipe Acevedo, que estudia Ingeniería Industrial. Todos ellos con promedios arriba de 9.50, diríamos, muy distinguidos, por supuesto, y con una elección que ha sido con mucho criterio, ¿no es cierto?, y que está culminando precisamente en el día de hoy. Y justamente en el día de hoy, la primera plana de Clarín ubica arriba, muy destacado, la foto nuestra. Yo estoy acompañando, en este caso, de los tantos premios Nobel que participan, estamos acompañando al Nobel de Química, Ariel Weirshel, que acababa de dar una charla magnífica, ¿no es cierto?, para que ustedes tengan idea. Estamos hablando premios Nobel de física, de química, de economía, de medicina, de diversos tiempos, y la verdad es que todos nos hemos sentido muy sacudidos por los mensajes que transmiten, por las experiencias de vida, por cómo se han manejado sin perder la humildad
con la que empezaron, el mensaje que le han transmitido a los investigadores jóvenes, toda una experiencia, yo diría, muy vital, pero sobre todo con mensajes de mucho optimismo, de mostrar que de alguna manera hay mucho de esfuerzo, pero hay mucho de suerte en el tema de la investigación. Pero para que esa suerte se dé hay que comprar muchas veces el billete de lotería, es decir, hay que estar muy atento a cómo se arma el juego de manera tal de que la ciencia permita ir dando pasos que obviamente nos vayan acercando a un mundo que esperemos sea cada día mejor. Yo tengo que decirles que la sensación que tengo es de que por fin un debate que en otros tiempos se daba de manera no saldada todavía, ahora sí se habría saldado, que es esto de investigación pura versus investigación aplicada. Investigación pura, para resumir a los oyentes que no están en tema, es aquella que jerarquiza la investigación no importa su utilidad, que privilegia los papers, las publicaciones en lo que se denomina revistas de referato, es decir, esas que son avaladas por pares, evaluadas por pares, estas investigaciones, y adquieren ranking, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchos recursos destinados a esto, pero hoy en día prácticamente no hay nada que se esté haciendo que lógicamente empieza siendo puro, pero que mañana termina siendo aplicado. Y estamos viendo aquí cómo laboratorios, empresas de tecnología muy de punta van mostrando cómo cada avance en las investigaciones termina con una aplicación práctica, y lo lindo es que todas las que nos han mostrado son aplicaciones para la salud y aplicaciones para la vida. Si ustedes tienen en cuenta de que muchos de los avances tecnológicos 50, 60 años atrás o menos eran aplicados en las tecnologías de guerra, de hecho hubo la investigación operativa se desarrolló por la guerra, en la Star Wars, ¿no es cierto?, se permitió desarrollar muchos de los elementos que luego se aplicaron en la cosa civil y en la cosa de la paz, pero que inicialmente se plantearon para la guerra. Muchas de las cosas de la carrera por el espacio también se aplicaban en temas de guerra. Bueno, ahora estamos viendo, teniendo la satisfacción de que objetivamente estos avances que decimos hacia la frontera de la ciencia, para ir superando día a día los conocimientos, para ir superando día a día los avances que puedan ser aplicados, ¿no es cierto?, para la vida y para la mejora en la calidad, en definitiva, de la gente y de la humanidad, ¿no es cierto?, para preservar el planeta, van generando estas, insisto, superaciones de falsas dicotomías, de falsas contradicciones. Yo ustedes imaginan lo tremendamente satisfecho. Para mí es una parábola en la vida. Yo empecé y me marcó mi paso por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, donde fui presidente de un centro de estudiantes a la edad que estos chicos hoy están recorriendo el mundo. En aquel momento nuestro debate claramente era otro, ¿no es cierto? Era la lucha por el retorno a la democracia, la lucha por aquellas banderas de liberación que nos planteábamos, ¿no es cierto?, los que tienen mi edad. Pero ver entonces, luego de todo este tiempo, de haber hecho ingeniería, de haber trabajado en la ingeniería, de haber trabajado en ciencia y tecnología, de haber ayudado al desarrollo y a la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, de haber realizado en la Argentina y en Bolonia un máster de Ingeniería de la Innovación, para mí, hoy, estar presidiendo la delegación de mi universidad, pero que además la Universidad Austral, que en estos campos es la más importante a nivel privado, también confíe en que yo pueda presidir esta delegación. Ustedes imagínense la satisfacción de vida que es a esta altura precisamente de mi vida, como posiblemente algo inesperado, un regalo que me hace la vida. Vamos a la primer intervalo y volvemos en minutitos nomás con los temas tan candentes que tenemos particularmente en el día de hoy. Emiliano Gay y Florencia Carbone suman calado a tu agenda. Trade On, el superávit en estado puro. De lunes a viernes a las 10 en Trade, periodismo de carga.
Somos lo que fuimos. Un intento por comprender la Argentina, con la conducción de Rosario Lufrano, premiado con el oro como mejor documental histórico en el New York Festival. Todos los viernes a las 16 por Trade. Estás donde elegís estar. Intégrate, sé parte de nosotros y compartí la mejor información del comercio y el mundo. Seguí escuchando Integrados con Miguel Ponce hasta las 17 en Trade. Amigos, y simplemente de manera indicativa, ¿no es cierto?, y para no abundar en este tema porque tenemos tantos, solamente me parece imprescindible leerles el listado de algunos de los premios Nobel que estuvieron, ¿no es cierto?, como Claude Tantanujdi, el Nobel de Física, que escribe uno de los libros más estudiados allí en ciencias exactas, Dan Shechtman, un químico que fue el que descubrió los cuasicristales, ¿no es cierto?, y ha sido premiado muchísimas veces, ¿no es cierto?, y bueno, tenemos también a Ada Jonath, que es Nobel de Química, ahora hace muy poquito, o Aaron Schikanover, Nobel de Química, que sí, relató filosóficamente sobre la importancia de fracasar, ¿no es cierto? Si no fallan, nunca van a tener éxito. Toma muchos años descubrir algo y cada fracaso es una lección en el camino, ¿no? Bueno, muy interesante también, lógicamente, todo lo que aportaron el premio Nobel Roger Kornberg de Química, o Robert Hauman de Economía, o Richard Roberts de Medicina, o Sidney Halkman de Química, o, como ya decía en la foto, Ariel Werschel de Química, o David Gross de Física, o Sohores Alferov de Física, o Harold Kroto de Química, o Elon Lindenstrauss, que es también de física, Sven Chu, otro de física, y Arnold Barmus de medicina. Bueno, la verdad, impacta esta unión, este amontonamiento de neuronas y de materia gris toda junta, y obviamente la delegación argentina ha estado a la altura de las circunstancias en estos momentos. Acaban de terminar de exponer unos trabajos que cada uno de ellos realizó en sus grupos, porque se armaron grupos heterogéneos, y francamente Argentina ha estado magníficamente representado, y es un elemento más, como yo siempre digo, para poder ser optimistas en el largo plazo, porque objetivamente los recursos humanos que tiene nuestro país, yo creo que son inagotables, y cada vez que cada uno de ellos, con su esfuerzo, su capacitación, logra demostrar, ¿no es cierto?, y tener que exhibirse en el mundo, nos hacen quedar muy bien, y todavía la Universidad Argentina se encuentra a la altura de las que deben ser reconocidas como importante aporte, particularmente en los temas de lo que se trata en este tipo de encuentros. Yo doy vuelta a la hoja porque el tema está muy caliente y nos va a terminar faltando tiempo. En el pase decíamos, en el día de hoy se ha producido un hecho que es un hecho que nos marca. Yo diría que hay dos hechos internacionales que nos están sacudiendo fuertemente, que tienen que ver con gobiernos populares, con gobiernos elegidos por el pueblo, con gobiernos que han tenido que atravesar diversas crisis, algunas heredadas y otras propias, y que hoy se encuentran sacudidos a nivel popular. El de Brasil, ya lo hemos tocado más de una vez, ustedes lo han visto, las marchas, el agravamiento de la situación, su impacto sobre Argentina, las charlas que tenemos habitualmente con Gustavo Sebegre, que dicho sea de paso sacó un importantísimo artículo en La Nación el día martes pasado, en el suplemento ahí que dirige Emiliano Gali, el suplemento de Comercio Exterior, y que bueno, nos está marcando sin duda el punto más caliente que hoy tiene América Latina y los BRICS, que se suman también a las complicaciones que hubo en China, aparentemente ahora superadas. La moneda habría vuelto a reposicionarse como en una suerte de rebote en relación a la caída que había tenido la semana pasada. Y el tema del día, sin discusión, Grecia. Como yo contaba recién en el pase, a mí me tocó estar en Grecia aquella fecha histórica y fatídica,
de la decisión fatídica, que fue el famoso 5J, el 5 de junio. Nosotros transmitimos luego por Radio Trail contando lo que estaba ocurriendo en Grecia, y en el momento en que Tsipras había dicho que no, y había encontrado ese mecanismo tan particular que era, yo diría, protegerse o agarrarse de una vieja resolución del Fondo Monetario para un país africano, ¿no es cierto?, y resolver no pagar el día de los vencimientos y recién pagar a fin de mes. Estábamos en el día 5, prometió pagar el 26, bueno, y continuó una negociación muy fuerte y muy activa, tanto con el Fondo Monetario, pero principalmente con Alemania y el Banco Central Europeo, que eran los actores, yo diría, que con más fuerza planteaban una ubicación de Grecia en la posibilidad de un acuerdo. Logrado el acuerdo, obviamente el partido Syriza, que había sido votado, entendió o entiende, y por eso esta crisis del día de hoy, de que se ha traicionado, que esto no es el programa con el que votó la gente. Luego, cuando toquemos el tema Brasil, vamos a ver qué similitud que hay en esto, y que por lo tanto no debiera continuar con el proceso de acuerdo que se cerró con Unión Europea, con el Banco Central Europeo y con el fondo al que Tsipras necesitaba, ¿no es cierto?, el aval político, y no lo ha conseguido. Esto es lo concreto. Entonces, en el día de hoy, vista la situación de crisis del partido mayoritario en las últimas elecciones, se ve obligado a que, como su parlamento, sus parlamentarios, los parlamentarios que lo acompañaron políticamente en la última elección, lo abandonan, tiene entonces que aplicar lo que dice la Constitución. Al encontrarse en minoría, convoca elecciones. Y hay una fecha que todos ustedes han escuchado hace un ratito cuando hacíamos el pase, del 20 de septiembre para nuevas elecciones. La elección del nuevo Parlamento y por lo tanto la elección de un nuevo primer ministro. Es decir, ha terminado este proceso que yo diría junio, julio y agosto en 3 meses, el desenlace que muchos temían, nadie se atrevía a decir. Ahora más de uno de los que estuvieron tan duros, ¿no es cierto?, en la negociación, no me extrañaría que esté lamentando este desenlace, y que a lo mejor se podría haber encontrado una posición más contemporizadora de las partes. Yo quiero ver qué va a hacer, qué va a votar el pueblo. Yo noté en Grecia, cuando estuve, una necesidad, un deseo de permanecer en la zona euro muy fuerte. Todo el mundo, nadie quería obviamente planes de ajuste groseros, pero estaban dispuestos a un sacrificio, diríamos, en aras de ordenar las cuentas y de cumplimentar, honrar los compromisos y las deudas asumidas como país. Estaban dispuestos a ciertas reformas, lógicamente, pero seguramente acá ha habido errores de todas las partes. Un fracaso, un vínculo, no es el fracaso de uno y el éxito del otro. Es el fracaso de ambos. Aquí evidentemente el vínculo entre acreedores y deudores no terminó siendo resuelto de la manera más inteligente. Yo quiero saber qué va a hacer la Unión Europea, qué va a hacer el Banco Central Europeo, qué va a hacer Angela Merkel, qué va a hacer el Fondo Monetario cuando sea votado, a lo mejor el próximo 20, una posición más radicalizada a lo mejor que la que el propio Tsipras tenía. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Yo no creo que en este juego de relacionamientos que se está dando en el marco de la geopolítica se termine empujando a Grecia a los brazos de Rusia, que está esperando lógicamente para ubicarla en una posición más cercana a las últimas posiciones rusas. Me parece que Unión Europea no debiera correr más riesgos en términos de que
alguno de los países integrantes, y algunos de los países integrantes desde hace tiempo, termine yéndose y generando un retroceso que puede ser el inicio de un retroceso en cadena de la propia Unión. Me parece que debiera analizarse qué pasa en los países del sur de Europa, qué pasa en los países del Mediterráneo y aún en Portugal, por el cual están con situaciones conflictivas, están en situaciones en las cuales obviamente lo de Grecia es el top, pero este tema de la crisis no acaba en Grecia, y creo que hay que ir pensando en formas y en mecanismos por las cuales el multilateralismo permite encontrar soluciones que en definitiva no, insisto, finalicen con estas crisis recurrentes como la que hoy le toca vivir al pueblo griego. Nos vamos a la segunda pausa y retornamos en minutos. Trade, espacio publicitario. Para los que saben que un 40 pies no es una hormiga exótica del Amazonas. Para los que saben que un apórtico no abre la puerta a algún lugar. Para los que saben que un Panamax no es un nuevo televisor gigante. Megatrade. La otra cara del comercio exterior. Los lunes a las 16 con la conducción de Darío Kogan. Trade. Estás donde elegís estar. Su negocio necesita moverse. Nosotros lo conectamos al mundo. APM Terminal. Una terminal al servicio de sus clientes. www.apmterminals.com. Activa es ser una provincia comprometida en el desarrollo portuario. Por eso, en el Puerto La Plata realizamos la obra de infraestructura más importante de los últimos 100 años. Sí, la nueva terminal de contenedores ya es una realidad, tan real como el futuro que vos deseás. Puerto La Plata, Gobernación Daniel Scioli. Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero se abrió a cualquier persona con una cuenta de correo electrónico. En enero de 2013 ya contaba con más de 1.200 millones de usuarios. Hoy, nosotros somos uno de ellos. Conectate. Facebook/Trade Radio FM. Trade. Tu otra agenda. Se avisa a la audiencia que próximamente comenzará una hora semanal donde estarán conectados con Asia. Solo aquí en Trade, periodismo de carga. Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén. Una salida rápida y efectiva al comercio internacional. 20 años aportando confiabilidad y previsibilidad a la cadena agroexportadora del país. Puerto Quequén. Profundamente operativo. Fin espacio publicitario. Intégrate, sé parte de nosotros y compartí la mejor información del comercio y el mundo. Seguí escuchando Integrados con Miguel Ponce hasta las 17 en Trade. Bueno, y esto ha sido casi un golpe bajo, yo diría, ¿no? Porque Fernando se aprovecha de que yo estoy a tantos kilómetros y me mete ahí Killing Me Softly, que para nosotros, los tipos que en los 70 vivíamos en los boliches, era casi un himno, ¿no? Solían empezarse el segmento de los lentos cuando sonaba esto, ¿no? Esta es una versión muy linda, ¿no? La de Fugees, que de alguna manera, recrea, ¿no es cierto? Está tan de moda esto de recrear viejos temas, adaptándolos un poco más a los compases y a las formas que hoy se interpreta la música, inclusive incorporándole tecnología de sonido que en ese momento no existía, ¿no es cierto? Está muy claro. Amigos, obviamente no podemos dejar de analizar por lo menos unos minutos el capítulo nacional, ¿no es cierto? Hay un elemento que es dominante, ¿no es cierto?, que lógicamente son las elecciones de octubre, y como siempre decimos a través de estos micrófonos, todo hay que mirarlo bajo la lupa, ¿no es cierto?, o el prisma electoral.
¿Y qué implica esto? Y esto implica que tenemos que mirar claramente la primera encuesta, todo el mundo decía, se viene la encuesta post inundaciones, a ver cómo ha caído Scioli, y bueno, y parece que no tanto. La encuesta de Zuletti Pucheiro de ahora está diciendo que Scioli está midiendo después de las inundaciones 40%, que estaría midiendo 33 Macri y 17 Massa, y que bueno, por lo tanto la afectación no ha sido tan grande como se esperaba desde ciertos cenáculos de la oposición al actual oficialismo. Si esto sí, en cambio, se está ratificando de que hay un escenario de balotaje, queda claro. En ese escenario uno podría pensar, según se dicen los mentideros, ¿no es cierto?, que un 60% de los votos de Massa iría a Macri y un 40% a Scioli. Por lo tanto, Scioli seguiría teniendo una muy leve ventaja sobre Macri. Si pensamos, diríamos, que con el sol de octubre las inundaciones ya se hayan quedado lejos, se hayan secado, se percibe que todo lo que hay que remar, diríamos, para que le faltaría a Macri, ¿no es cierto?, para asegurarse que no gane Scioli en primera vuelta y entonces sí intentar ganar en segunda. La oposición en Buenos Aires se ha, digamos, alegrado con algunas cuestiones. ¿Por qué? Porque ya lo sé, están las encuestas que sí muestran ya la caída de Aníbal, es decir, no retiene todos los votos que en su momento fueron a Domínguez. De hecho, que habíamos dicho nosotros en el programa, que veíamos que muchos de los votos de Domínguez no iban a votar a Aníbal y en cambio se trasladaban a Solá y a Vidal, que son los que suben. A ver, nos estaríamos acercando a algo parecido a lo que se daba en Santa Fe, ¿se acuerdan? Esa suerte de triple empate. Bueno, esto es lo que estaría ocurriendo. Ahora, ¿qué pasa con el acuerdo Macri-Massa? Todo el mundo habla, que algunos lo piden, que lógicamente los actores lo rechazan, bueno, pero que anda dando vuelta por ahí. Por ahora es bastante más clara que esta probabilidad de acuerdo obviamente es post primera vuelta que antes que es decir, es notorio de que antes no se puede hacer. Pero podría cambiar esto si hubiera un riesgo de que Scioli ganara en primera vuelta. La única posibilidad de que haya un acuerdo Massa-Macri ahora es que creciera grandemente el riesgo, digo para la oposición, de que Scioli ganara en primera vuelta. Si Macri evalúa que este riesgo es real, y no le va a quedar otro camino que poner en marcha el plan B, al que se resiste, ¿no es cierto?, que es acordar con Massa ahora. ¿En cómo podría basarse este acuerdo? Alguna vez creo que arrimando chin, yo creo que hay que irlo afinando. Una alternativa es se baja Massa y se baja Vidal, y entonces hay garantía de que Massa, Labaña, de la Sota participan de un probable gobierno de Macri. Y en la provincia que Vidal participaría, entre otras, en un gobierno de Felipe Solá. Esto es una posibilidad. Esto tiene problemas operativos, ¿no es cierto?, grandes, empezando por el electoral propiamente dicho en la provincia, para un adecuado corte de boletas que implicaría el acuerdo, entre otras cuestiones complejas, ¿no es cierto? Pero, muchachos, si hay riesgo de que Scioli gane en primera vuelta, vamos a ver corriendo a la oposición en este sentido, por más que haya complicaciones. El costo político que tendría que sufrir Macri, si no ganara por falta de acuerdo con Massa, podría ser elevadísimo. Este es el tema por el cual muchos dicen que el círculo rojo está apretando y apretando, generando esta sensación de que Scioli puede ganar en primera vuelta, de manera tal de asegurarse de que el acuerdo Macri con Massa pueda ser una probabilidad. Sobre todo teniendo en cuenta que algo que ya nadie oculta, que es el objetivo de Cristina 2019 como el mayor deseo del núcleo duro de los K. Esto está basado básicamente en la teoría, ¿no es cierto?, un paso atrás, dos adelante, lo que usaba ya Lenin en 1905, y esta es la decisión estratégica de los K, digamos, ¿no? Esto implica lograr hacer el mayor esfuerzo para que gane Scioli, pero bien rodeado. Zanini como vice en este sentido es un éxito importante de que Cristina.
que van a buscar que haga un buen gobierno, pero que no se destaque mucho, es decir, que no se transforme en la nueva figura fuerte. Dar una fuerte lucha contra el sionismo después para que el próximo candidato del FPV vuelva a ser Cristina Fernández de Kirchner. O sea, concretamente, se lo quiere a Scioli para que sea garante de impunidad y garante de un gobierno de transición, pero ojo, nada más que eso. Por eso es notorio que si gana Scioli es muy probable que haya una interna feroz a poco de comenzar su gobierno en el propio en la interna, yo diría, del FPV. ¿Qué está pasando en la economía? Y bueno, mirando la macro, uno diría que está habiendo algunas mejoras, una inflación en torno al 2%, es obvio de que no hay incendio, ¿no es cierto? Por más que todos los días vemos que Vanoli reconoce que no hay las suficientes divisas, inventan maquillajes para decir que no se deben 8.000 millones de dólares de importaciones ya efectuadas y aún no pagadas, hecho que vamos a tocar cómo está el comercio exterior que está incendiándose en estos momentos en el último bloque después de la pausa, ¿no es cierto? Pero miremos la grande. La actividad ha arrojado algunas leves mejoras si hacemos análisis julio contra julio, ¿no es cierto? Que son, a fin de cuentas, los números que tenemos. Con las ventas minoristas creciendo entre el 1,7 y 1,8, depende de con quién hable, de manera interanual, y la industria también, según Fiel, mejorando un 0,6, o sea, estamos hablando siempre de muy poquito. Obviamente, lo que más ha mejorado es el índice Construya, que creció al 6% mensual desestacionalizado. Estas mejoras obviamente no alcanzan a modificar el escenario de estancamiento, es decir, de estanflación, estancamiento más inflación en la que nos encontramos, que siempre lo hablamos en el programa, ¿no es cierto? Que ya se prolonga desde hace 4 años y que obviamente se va a mantener durante todo el 2015, esto está claro. En este contexto, la inflación mensual va tendiendo, yo diría, a estabilizarse cerca del 2% mensualmente. Lo que nos está diciendo esto es que vamos a terminar el año con algo más del 26%, tal vez el 27%, que significa una baja importante de aquel 38.5, casi creo que era como terminó el 2014, ¿no es cierto? Esto está clarísimo. Y finalmente, el dólar y el cepo, este debate que se ha dado en estas últimas 24, 48 horas. Hay que reconocerlo. Todo el mundo sabe que no es así. Bueno, pero justamente esto que ha dicho también nos está diciendo que le resulta imposible a su gobierno conseguir esos dólares. Y la expectativa es que si ganara Macri, sí se podría concretar. ¿Cómo es esto? Nosotros estimamos que para abrir el cepo, mucho más allá de las buenas expectativas, ¿no es cierto?, que dice Macri que generaría él, habría que conseguir de manera inmediata una cifra, digo, de mínima de 10.000 millones, y diría yo, más cerca de 20.000 millones para el Banco Central. Esto suponiendo un dólar único no mayor a 13 pesos. Ahora, nuestros pronósticos dicen que el blue, en los inicios del 2016, estaría, si ganara Scioli, en 16,5, 17, y si ganara Macri, en alrededor de 13, en el entorno de los 13 pesos. Por lo tanto, lo vemos como una inversión de riesgo significativo, ¿no? Pero no descartamos que pueda seguir subiendo en este periodo preelectoral. De hecho, las turbulencias que hubo en las últimas 24, 48 horas así lo indican. Y a medida que hablan más, esta situación va siendo más notoria todavía. Nos vamos al último intervalo y volvemos en segundos. Primer programa de la radiofonía argentina en simultáneo desde Sao Paulo y Buenos Aires. Actualidad y Mercosur, los lunes a las 19 en Trade. Integrate, sé parte de nosotros y compartí la mejor información del comercio y el mundo. Seguí escuchando Integrados con Miguel Ponce hasta las 17 en Trade. Amigos, y habíamos prometido
en este último bloque tocar obviamente la caliente y desastrosa, yo diría, situación del comercio exterior. El comercio exterior está viviendo un momento muy particular. Basta ver los títulos, desde que tenemos importación de cebollas de Brasil para bajar el precio de las verdulerías, ¿no es cierto?, hasta todas estas incógnitas que se generan en relación al anunciado fin, ¿no es cierto?, de las declaraciones juradas anticipadas de importación, o la locura esta de que el Banco Central diga de que no hay deuda por importaciones. Nosotros, ustedes me habrán escuchado, los que saben que me llamaron de la nata en el día de ayer, porque uno de los títulos fuertes del día había sido de que había más de 8.000 millones de dólares de atraso de importaciones ya efectuadas y no pagadas. Bueno, fíjense ustedes, de esa situación, de ese análisis, de ese trascendido fuerte, ¿no es cierto?, inclusive por las organizaciones representativas del sector, a esta respuesta de Vanoli de que no hay deuda por importaciones. Es obvio de que acá ha ocurrido una situación que la hemos ya dicho por Trade la semana pasada, que es que, las semanas previas a las elecciones, para mantener un clima, yo diría, amigable con el electorado, se permitió compra del dólar ahorro, yo diría, y también algunas aprobaciones de importaciones necesarias, con una cierta flexibilidad. Obviamente, mucho más en lo que tiene que ver dólar ahorro, ¿no es cierto?, que en lo que tiene que ver con importaciones. De hecho, vamos a conocer hoy, o seguramente mañana, las cifras del comercio exterior de julio, y yo estoy seguro que van a ser menos de 5.000 millones. Pero bueno, a lo mejor nos equivocamos, ojalá sea así, pero la verdad es que se nota un ambiente muy duro. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Al día siguiente de las PASO, ya lo dijimos por Trade, del monto que se estaba dando diariamente, se redujo hasta un 35% en los dólares disponibles, tanto para ahorro como para importaciones. Esto originó un sacudón fuerte. Y inmediatamente, al día siguiente, el martes pasado, ¿qué ocurría? El nivel de actividad llegaba a un 20%. El miércoles a un 10%. Y de hecho, cuando yo tomé el avión, el fin de semana pasado, el viernes, prácticamente no había operaciones de comercio exterior. A ver, la lógica dice históricamente que siempre que va a venir una semana donde hay un día feriado, la semana anterior hay una mayor fluidez de los dólares, tanto comerciales como para ahorro, porque va a haber un día menos la siguiente semana, y esto va a permitir recomponer lo que se haga. Esta vez no. Pese a que esta semana que estamos transcurriendo tuvo feriado el día lunes, la semana anterior fue pavorosa, yo diría, en términos del torniquete sobre las divisas. A esto se ha agregado una cantidad de elementos nuevos que yo vengo calificando como que nos van generando una carrera de obstáculos a todos aquellos que trabajan en el comercio exterior, porque, como decimos y hemos relatado más de una vez, el primer paso es obtener la aprobación de la declaración jurada anticipada de importación. Magnífico. Esto ya de por sí no es un tema fácil, tiene sus bemoles, y ni bien se logra, aparece el segundo obstáculo, que es que vas con la dejaí aprobada al banco comercial, y en el banco comercial no te dicen que no, que te van a negar los dólares, sino que te dicen: espera un poco. Hoy el Central nos ha hecho llegar esta sugerencia, nos ha limitado a este cupo, y bueno, y entonces pasalo para la otra semana, llamame a ver cuándo va a estar, etcétera y demás. Es decir, condición necesaria tener la dejaí aprobada, pero no suficiente. Y una vez que lograste pasar, y por lo tanto que la operación comercial se realiza, que girás las divisas, llegan las divisas, llega tu mercadería, tus insumos, tus partes o piezas, o tu producto terminado, y aparece ¿quién? Un personaje que venía funcionando de manera regular
que era la aduana, con un canal rojo que trabajaba al 6%, al 5%, al 7%, y que de golpe y porrazo pasó a trabajar al 40%. Me dicen que fue una escalada creciente, se pasó al 20, se pasó al 30 y hoy estaría superando el 40 el nivel de utilización de canal rojo. Es decir, amigos, para operar en comercio exterior en este país hay que acostumbrarse y ser muy ágil en la carrera de obstáculos, ¿eh? Ustedes se acuerdan cuando éramos chicos que nos hacían saltar a veces vallas distintas. Bueno, acá es lo mismo. Y de una u otra manera esto se siente desde ya en todo lo que tiene que ver con las economías regionales, en todo lo que tiene que ver con las autopartes que llegan a las terminales, crisis en las economías regionales. Algunas pueden esperar al cambio de gobierno, pero algunas de ellas no, como hemos dicho, como la de Río Negro, para que ustedes cuantifiquen la crisis, la cantidad de gente que trabaja en la fruta, en una sola de las economías regionales, la fruta y hortícola, es superior a la cantidad de mano de obra directa de las terminales automotrices, todas juntas. Es decir, es un tema que amerita ser tratado con, yo diría, mucha discreción, pero con mucha celeridad. Vamos a las últimas noticias, yo diría, que tenemos hoy en relación a cómo ha operado el mercado. El dólar mayorista ha terminado la jornada con un pequeño salto en el segmento precisamente mayorista y quedó en 9.254, 9.255 por unidad, o sea, subió 4 milésimas de peso arriba del final de ayer. Sin embargo, en el desarrollo de la divisa de las operaciones de hoy, la divisa norteamericana operó estabilizada en este nuevo rango, definido obviamente por la autoridad monetaria. Los precios estuvieron durante casi todo el día operando a 9.25 y chirolitas y no experimentaron cambios de acuerdo con lo dispuesto por la regulación oficial. El Banco Central abasteció los pedidos de compra autorizados con ventas efectivizadas en gran parte de la rueda, cuyo monto superó sobre el final de la sesión cuando la aparición de algunas órdenes de venta equilibraron las fuerzas del mercado y le permitieron recomprar dólares en el sector donde operan bancos y empresas. El total operado en la fecha ascendió en el segmento de contado a 277.694 millones, a lo que hay que agregarle otros 14,50 millones negociados en los mercados a futuro, ¿no es cierto? Y el resultado final de la intervención de hoy fue neutro, según calcularon quienes trabajan en estos mercados. Por lo tanto, la pérdida acumulada en el mes se mantiene en 563 millones en conceptos de acciones de regulación cambiaria, saldo que se reduce porque hay 87 millones obtenidos por ingresos de exportadores fuera del plazo legal, ¿no es cierto? Esta semana, que ha sido más corta, por efecto del feriado del lunes, parece concluyendo con un ajuste del tipo de cambio inferior al promedio de las últimas semanas. Es decir, lo que ha subido esta semana es un poquitito menos de lo que venía subiendo las semanas anteriores. Esta desaceleración en el ritmo de corrección de los precios del dólar me parece que responde a una intención oficial de desactivar expectativas de saltos bruscos en el tipo de cambio, y se completa con la baja en la curva de la devaluación del dólar que surge de los precios ofertados en los mercados a futuros, que lógicamente tienen una fuerte impronta definida por la acción, como decíamos, del organismo que preside Banori. Yo quiero contar también qué está pasando en los bancos a determinados días. Determinados días el central agarra y te dice: mire, ustedes pueden entregarle dólares a los importadores, pueden entregar dólares a los compradores, ¿no es cierto?, el dólar ahorro, siempre y cuando compren por la misma cantidad. Es decir, falta que les diga: muchachos, no me jodan a mí, al central, lo que ustedes logren comprar lo pueden vender, y punto. Como diría San, se acabó, como diría algún dirigente sureño joven. Me parece necesario recalcar esto, porque hay muchos amigos que creen que esto es solo
diríamos, decisiones arbitrarias, y no, tiene que ver con lo que nosotros venimos definiendo en esta administración berreta que está habiendo de la economía, lo que nosotros venimos definiendo el criterio de caja. Y si la caja hoy dice que no tenemos que achicar las reservas porque vamos a necesitarlas para tal pago o vamos a necesitarlas para tal otra situación, y bueno, ese día, señores, el grifo se cierra. Y hay una versión muy fuerte, ¿no es cierto?, que es que esta que venimos hablando, de que en algún momento estos cierres son totales, como lo que ha ocurrido en algunos de estos días a que hacíamos referencia. Por otro lado, no deja de llamar la atención que se sigan buscando cajas para manotear, dicho con la mayor de las sinceridades entre ustedes y nosotros. Y es evidente que el ministro ha encontrado algunos espacios en estos bonos, ¿no es cierto?, en moneda extranjera, que garantizan las reservas de los accionistas, y les han pedido a las organizaciones que nuclean este accionar que pasen a posiciones en pesos, hecho que, ¿no es cierto?, ustedes recordarán, ocurrió a partir del decreto publicado el viernes pasado. Nos preocupa mucho, como también nos preocupa mucho que se estén restringiendo dólares, ahora ya afectando la exportación. Ustedes, si ven los titulares del día de la fecha, aparece claramente medidas atentatorias contra la exportación. Yo recuerdo que estaba a la mañana hojeando los portales aquí en Jerusalén y miraba los portales, obviamente, de los diarios argentinos, y veo de pronto esta medida y me indigné. Y puse una cosa así, me fui de boca, ¿no es cierto?, en que era indignante ver que se afectara la exportación con medidas tan directas y tan a contramano de lo que está necesitando nuestro aparato productivo. Amigos, yo quiero con todas las letras agradecerle a Fernando. Hemos logrado seguramente un hecho histórico para la radio desde ya. Nunca habían transmitido por TRAI desde Jerusalén. Para mí también es un hecho inédito transmitir desde acá. Nosotros ya nos vamos acostumbrando, ¿no? Hemos transmitido desde el desierto del Sahara, hemos transmitido desde las tribunas allá de defensores del Chaco en Asunción del Paraguay, hemos transmitido desde lugares más insólitos, hemos transmitido desde Italia, hemos transmitido desde el lago de Como, hemos transmitido, qué sé yo, desde los lugares más insólitos, pero claro, transmitir desde Jerusalén tiene como un sentido, yo diría, de ondas más religiosas, políticas. Lo dejamos ahí. El próximo jueves, ya desde casa, volvemos a reencontrarnos con Integrados. Un gran abrazo para todos y nuevamente mi agradecimiento a Fernando. Chao. Esto fue Integrados.